En octubre de 1973, una noche común en la tranquila localidad de Falkville, Alabama, se convirtió en uno de los episodios más extraños en la vida del entonces jefe de policía, Jeff Greenhow, quien, alertado por una llamada que reportaba un objeto volador no identificado, decidió ir a investigar, sin imaginar que terminaría frente a una figura humanoide con un traje metálico que desafiaba cualquier lógica. Armado con una cámara Polaroid, el oficial logró capturar imágenes de la extraña entidad antes de que ésta huyera a una velocidad imposible, deslizándose por el campo en lo que se describió como movimientos robóticos. Aunque Greenhow intentó perseguirla, su camioneta terminó en una zanja y aquella figura desapareció en la oscuridad. Este es uno de los casos más interesantes para los que gustan del tema extraterrestre, sobre todo por las fotografías instantáneas que tomó Greenhow y que quedaron como evidencia de este interesante encuentro. Sin embargo, las descripciones que dio el jefe de policía de aquel ser extraño y las circunstancias del caso plantean ciertas preguntas que, hasta el día de hoy, permanecen sin respuesta. ¿Te gustaría conocer todos los detalles de este insólito episodio? Entonces te invitamos a que te quedes con nosotros y te asombres con el testimonio y el caso completo de Jeff Greenhow y su encuentro con el hombre de metal. Esto es Voces Muertas. Era la tarde del miércoles 17 de octubre de 1973. Jeff Greenhow, un joven de 26 años que trabajaba como jefe de policía en Falkville, Alabama, estaba listo para disfrutar de una noche tranquila con su esposa. Pero poco después de las 10 de la noche, el teléfono sonó y la llamada que recibió cambiaría su vida para siempre. Al otro lado de la línea, una mujer sonaba casi histérica. Aunque nunca se supo su identidad, insistía en que algo increíble había sucedido. Ella aseguraba haber visto un objeto volador no identificado aterrizando en un campo a las afueras de la ciudad, en una propiedad que pertenecía a Bobby Summerford. Aunque ya no estaba en servicio, Greenhow no dudó. Cumplir con su deber era parte de su esencia. Así que se levantó de un salto, tomó sus llaves, el revólver, las esposas y, como si fuera una idea de último momento, su vieja cámara Polaroid. Pensó que si resultaba ser algo fuera de lo común, valdría la pena capturarlo en una foto. Minutos después, ya estaba en su camioneta, reportando el incidente por radio y dirigiéndose al lugar con la adrenalina a tope. Al llegar, estacionó la camioneta y comenzó a recorrer el área a pie. Revisó cada rincón del terreno, pero no encontró nada fuera de lo común. Pensando que quizá todo había sido una broma o una falsa alarma, decidió hacer una última ronda antes de regresar a casa. Condujo lentamente por un estrecho camino de grava, con los ojos bien abiertos, escudriñando la oscuridad. Y fue entonces cuando lo vio. A unos 25 metros de distancia, en medio de la carretera, había algo que lo dejó helado. Una figura humanoide, inmóvil, iluminada por las luces de su camioneta. Greenhow se detuvo en seco. Al principio pensó que quizá era alguien que necesitaba ayuda, así que bajó del vehículo y avanzó con cautela.
¿Quién está ahí? ¡Identifícate!, gritó, pero no hubo respuesta. Al acercarse a unos 8 metros, su mente empezó a procesar lo extraño de la situación. Aquella figura no parecía ser una persona. Estaba cubierta con lo que parecía ser un traje plateado y brillante, como si fuera de metal o un papel de aluminio grueso. Algo en sus movimientos, mecánicos y torpes, le daba una sensación de irrealidad. Greenhow lo describiría más tarde con estas palabras. Parecía que su cabeza y su cuello eran una sola pieza. Su superficie brillaba como si fuera mercurio o níquel pulido, pero a la vez suave como el vidrio. Cuando lo vi parado ahí, con las luces reflejándose en su traje, me quedé helado. Le pregunté si era extranjero, pero no dijo nada. Ni un solo sonido salió de su boca. Además, notó algo aún más desconcertante. Una antena sobresalía de la parte superior de su cabeza. Todo en aquella figura parecía salido de otro mundo. Greenhow no sabía si lo que tenía frente a él era algo mecánico, biológico, o quizá una mezcla de ambos. Pero lo que sí sabía era que nunca había visto algo así en toda su vida. Jeff Greenhow apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba viendo, pero algo dentro de él le dijo que necesitaba pruebas de aquello. Superando el miedo con la ayuda de su entrenamiento como policía, sacó su cámara Polaroid y tomó 4 fotos rápidas. La primera no mostró nada más que un destello de luz y una mancha borrosa, pero las siguientes 3 capturaron algo extraordinario. Una figura humanoide con lo que parecía ser un traje metálico, arrugado y reflectante. El flash de la cámara rebotaba en aquella superficie como si fuera una carcasa de metal brillante. Fue en ese momento que la criatura, tal vez sintiéndose amenazada, giró bruscamente y comenzó a correr hacia el campo, pero no corría como un humano. Sus movimientos eran rápidos, casi antinaturales, y en cuestión de segundos dejó claro que Greenhow no tenía forma de alcanzarla. Sin pensarlo mucho, el jefe corrió de regreso a su camioneta y comenzó la persecución. Mientras aceleraba, se dio cuenta de que el terreno accidentado no le permitía pasar de los 60 kilómetros por hora. Pero aquella figura, aquella cosa que se movía como si desafiara las leyes de la física, avanzaba más rápido. Corría de una forma muy extraña, moviéndose de un lado a otro, con los brazos rígidos pegados al cuerpo. Era como si tuviera resortes en los pies. Daba saltos enormes, cubriendo más de 3 metros con cada paso. Nunca había visto algo así en toda mi vida. La criatura parecía dirigirse hacia Lacon, un pequeño pueblo a unos 5 kilómetros de Falkville. Pero antes de que pudiera acercarse, Greenhow perdió el control de su camioneta en un terreno irregular y terminó deslizándose hacia una zanja. Cuando logró reponerse, la figura ya había desaparecido en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio inquietante y a Greenhow completamente solo, con sus recuerdos y las fotos que había logrado tomar. Más tarde, esa misma noche, alrededor de las 11:30, decidió compartir su experiencia con un periódico local. Pero en lugar de apoyarlo, lo que recibió fue una avalancha de burlas y críticas. Y es que en aquella época, hablar de ovnis o experiencias sobrenaturales en público era casi una garantía de ridiculización. Pero eso no lo detuvo. Jeff Greenhow estaba más que convencido de que lo que había visto era completamente real, y quería que la gente se enterara de esto. Viendo que nadie creía en su testimonio, fue que decidió dar a conocer las fotografías que él mismo tomó, aquellas en las que se captó este enigmático ser.
son estas que estás viendo en pantalla. Sin embargo, las cosas se complicaron rápidamente. Apenas unos días después de que se publicara la historia, Greenhow comenzó a recibir amenazas anónimas por carta y por teléfono. El ayuntamiento lo presionó hasta que finalmente tuvo que renunciar a su puesto como jefe de policía. Como si eso no fuera suficiente, su auto sufrió un fallo inexplicable en el motor, y poco después, su casa fue consumida por un incendio que la redujo a cenizas. Estos eventos solo añadieron combustible a las teorías conspirativas que ya rodeaban su caso. ¿Había algo más detrás de lo que Greenhow había presenciado esa noche? ¿Alguien quería silenciarlo? Todo esto explica por qué tantas personas que tienen encuentros extraños prefieren quedarse callados. La experiencia de Greenhow dejó en claro que hablar abiertamente sobre estos temas puede cambiar radicalmente la vida de alguien, y no siempre para bien. El caso del hombre de metal de Falkville, como se dio a conocer el caso, sigue dividiendo opiniones entre creyentes y escépticos, y no es difícil entender por qué. Algunos ufólogos han sugerido que lo que Jeff Greenhow presenció aquella noche pudo haberse tratado de un explorador robótico enviado desde una nave extraterrestre, una especie de rover, pero mucho más avanzado, como los que la humanidad envía a Marte. Por otro lado, los más escépticos afirman que todo fue un elaborado engaño, posiblemente llevado a cabo por Greenhow con la ayuda de un cómplice. Aunque, según esta teoría, la supuesta entidad no sería más que una persona disfrazada con un traje de papel aluminio, o incluso con un traje ignífugo de asbesto, cuyo brillo metálico podría explicar el aspecto peculiar. Sin embargo, esta hipótesis tiene sus grietas. Aunque resulta casi imposible determinar si se trató de un encuentro real o de una broma, hay algo que queda muy claro. Greenhow no obtuvo ningún beneficio. De hecho, lo único que consiguió fueron burlas, ostracismo y la pérdida de su trabajo y de su hogar. Si todo esto fue un montaje, parece haber sido uno que destruyó su vida en lugar de mejorarla. A pesar de todo esto, el mismo Jeff Greenhow y sus defensores insisten en que las fotos capturan una entidad genuina, algo que no pertenece a este mundo. Curiosamente, una teoría que circula entre los habitantes de Falkville sugiere que el supuesto robot alienígena era, en realidad, un estudiante de secundaria disfrazado. Inspirado por el robot de la clásica película de ciencia ficción El día que la Tierra se detuvo, de 1951. Según el rumor, el supuesto truco fue orquestado por personas del pueblo que querían deshacerse de Greenhow como jefe de la policía. Pero incluso esta versión tiene fallas evidentes. Para empezar, los movimientos y la velocidad de la criatura, tal como lo describió Greenhow, no parecen humanos. Además, si realmente hubiera sido un adolescente jugando una broma, ¿por qué arriesgarse tanto a ser descubierto? O incluso peor, a recibir directamente un disparo en un área rural oscura. Un lugar donde Greenhow, armado y con el miedo ante lo desconocido, podría haber reaccionado de forma drástica, accionando su arma. También resulta extraño pensar que alguien hubiera optado por correr a campo abierto durante tanto tiempo, en lugar de esconderse entre los pastizales, sin mencionar lo difícil que sería emprender la huida con aquel molesto traje puesto. Otro detalle interesante es que la descripción de la criatura, con su cuerpo arrugado, movimientos mecánicos y antena, guarda cierta similitud con lo que Charles Dixon y Calvin Parker dijeron haber visto durante el famoso caso de abducción de Pascagoula, ocurrido en Mississippi
apenas unos días antes del incidente de Falkville. Existen numerosos testimonios de encuentros cercanos con entidades que parecen más robóticas que biológicas. Y si lo pensamos con lógica, enviar sondas o robots no tripulados para explorar otros mundos parece una estrategia común para civilizaciones tecnológicas avanzadas, tal y como lo expresó el astrofísico británico Sir Martin Rees. En un planeta que orbita una estrella mucho más antigua que nuestro Sol, la vida podría haber evolucionado hacia un dominio de la inteligencia de las máquinas. Ya sea que se trate de un explorador alienígena, un elaborado fraude o simplemente un caso de percepción errónea, lo cierto es que el avistamiento que tuvo Jeff Greenhow sigue siendo un misterio. Y como ocurre con tantos otros casos de lo desconocido, cada quien deberá decidir en qué quiere creer. Como siempre, una de las opiniones más valiosas e importantes es la tuya. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que este es el testimonio de un verdadero encuentro con un objeto o ser extraterrestre? ¿O piensas que todo se trató de un engaño? Uno que de hecho llegó demasiado lejos. ¿Qué opinas de las fotografías? Como siempre, será un gusto leer tus respuestas en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, haznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.